Casita de oración, Jesucristo, sabiduría de Dios, presentan la catequesis del ANE. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, del 2:22 al 40. Apostolado de la nueva evangelización. Quedan en manos de Jesucristo, sabiduría de Dios, y la Santísima Virgen María. La Epifanía del Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas 2, versículos 22 al 40. Gloria a ti, Señor. Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley del pueblo, y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño, y apenas lo encuentren, avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino y fíjense, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. Al entrar en la casa vieron al niño con María, su madre, se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Luego se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Referencias para la mejor comprensión del Evangelio. Los magos de Oriente representan a todo el mundo no judío, o si se quiere, pagano según los términos de aquella época, para el cual también vino Jesús. Se les llama Reyes Magos, no precisamente porque fueran gobernantes o adivinos, sino porque eran personas de poder y de conocimientos. Y así como Jesús fue adorado primero por los humildes pastores, que representaban al pueblo dócil y fiel que esperaba a su Mesías, ahora vemos que es adorado también por estos tres hombres que simbolizan a los no creyentes, a los sabios, a los poderosos, porque Jesús se manifiesta desde el principio como el Rey de Reyes, dado que vino a salvar a todo el hombre y a todos los hombres. La fiesta de la Epifanía de Reyes viene a ser en el año litúrgico como la culminación del tiempo de Adviento y Navidad. Durante todo el Adviento nos hemos ido preparando espiritualmente con la Iglesia para la llegada del niño Dios. Esta inserción de la vida divina en nuestra historia terrena tiene tanta importancia que es necesario tomar este nuevo impulso que nace de la Navidad y continúa en el día fuerte de la Epifanía. Aquellos Reyes Magos llevaron en el incienso, el oro y la mirra, el símbolo de todos los dones, y junto con ellos los dolores, las preocupaciones,
las angustias concretas de sus pueblos. Pero para pedir la salvación al único que podía darla, hoy también esto puede ser reflejarse en nuestra historia. Estamos en un momento en el que la marginación progresiva y permanente de los valores cristianos dentro de la sociedad y de la vida pública van minando nuestros principios muy elementales. Y debemos darnos cuenta de que todo este mundo abatido por las guerras, los conflictos, las enfermedades, es también una llamada que recibimos hoy para que los que amamos y seguimos a Jesús entremos dentro de nosotros mismos para ponernos firmes y no permitir que se juegue con nuestros valores, tratando de cambiarlos por ideologías que, disfrazadas de libertad y tolerancia, solo sirven para descristianizar a nuestra cultura. Nosotros hemos podido conocer al Señor. Hemos comprobado que es Él quien sale al encuentro de todos los hombres y mucho más aún de todos los que más lo necesitan. Entonces debemos hacer que nuestro testimonio sea luminoso y coherente, atento y generoso. Preguntémonos hasta qué punto estamos conscientes de lo que nuestra Iglesia proclama, que solamente podrá ser feliz el hombre cuando adore, como los magos, al único Dios verdadero, cuando liberándose de todas sus falsas ideologías, se acerque a adorar a Jesucristo con la fe limpia del cristianismo y cada vez con mayor integridad. El reino de Dios, que debe ya establecerse en la tierra, nos dice que debemos salvar a todo el hombre, alma, cuerpo, individuo y su medio, su sociedad, para que no se sienta ese reino de Dios encadenado por los muchos abusos de ídolos falsos como el dinero y el poder. Transcurrido un tiempo, después de la venida de Jesús, San Pablo escribe a los cristianos de Roma que aquellas profecías que nos anunciaban los grandes profetas como Isaías, brillará la luz de justicia sobre las tinieblas de tantas injusticias en el mundo, se han cumplido con la venida del Mesías. Él satisface las expectativas del pueblo de Israel y sacia el hambre y la sed de Dios, la necesidad de salvación de todos los pueblos que sin saberlo buscan a Dios en la oscuridad. Dice San Pablo que en Él todos encontrarán la libertad y la satisfacción de los deseos más recónditos. Felizmente, a pesar de las voces disonantes de este mundo, son muchos los que se han abierto y se abren a esa irrupción de Dios en nuestra historia, y sin verlo con otra luz que la de la fe, se comprometen en un camino de esperanza, de vistas al plan de Dios. Somos ahora muchos millones los que nos vamos moviendo en esta esperanzada dirección. Nos encontramos frente a un misterio, y creer no es como cuando uno dice 2 más 3 son 5. Así es, no puede ser de otro modo. Esto es una evidencia. Eso no se necesita creer. Pero creer es cuando les dicen a los magos, ese niño pobrecito en Belén es hijo de Dios. Eso sí es un misterio. Eso no es tan evidente. Esto necesita que haya quien pueda dudar. Son los conflictos de la fe. No estamos solos en este acto de la fe, en este lanzarse a las manos de Dios, porque dentro de nosotros están la gracia y las inspiraciones del Espíritu Santo. La Iglesia nos dice que para profesar esta fe son necesarios la gracia de Dios, que previene y ayuda, y los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y los convierte a Dios,
abre los ojos de la mente y da toda la suavidad en el aceptar y creer la verdad. Y para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. La fe es un don. Agradezcámosela al Señor. El participar de la Santa Misa, el adorar a Dios en el sagrario, son obsequios voluntarios de la fe. La fe es un obsequio del entendimiento y del corazón a un Dios que se revela. Y a un Dios que me ama y se revela, no le puedo negar nada. La fe no solamente es creer una verdad con el pensamiento, es también una entrega de los sentimientos y de la obediencia. Se llama la obediencia de la fe cuando Dios habla, como cuando le dijo a Abraham: sal de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. El acto de fe fue alejarse de su parentela y caminar sin rumbo seguro hacia donde Dios le señalaría. Es el lanzarse al vacío, pero sabiendo que hay unas manos de Dios que me detienen. Es el meterme al peligro, pero sabiendo que hay una mano poderosa que me defiende. Es la fe. La fe no solamente consiste en creer con la cabeza, sino en entregarse con el corazón y con la vida. Los magos, siguiendo la estrella, preguntando en Jerusalén y adorando, luego ofreciendo dones en Belén, son una imagen bella de la fe. Entonces, ¿qué hicieron los magos cuando vieron la invitación de Dios en el lenguaje de la estrella? La siguieron, obedecieron al llamamiento. Para nosotros, hoy, es cosa hermosa mirar a los magos de rodillas ante el niño Jesús, ofreciéndole oro, incienso y mirra. Es la expresión bellísima del hombre que tiene fe. Ahora nos toca a nosotros decidir si queremos abrirnos o no de par en par a la señal de la bondad de Dios que nos ha sido dada. Nos toca elegir responsablemente si queremos entrar o no en el plan salvífico que en Jesús nos es ofrecido. La única puerta de entrada es la fe. La sola actitud que nos sirve es la decisión y el valor de comprometernos a seguir el itinerario de Jesús como la opción más importante de nuestra vida. Queridos hermanos, este domingo nos ofrece una inmejorable ocasión para preguntarnos con toda sinceridad, con este Evangelio, cómo vivimos y cómo convendría que viviéramos nuestra adhesión a la buena noticia que Jesús nos trajo. Reflexionemos y confiemos que en su gracia y su amor nos harán posible vivir como Él quiere que vivamos este año que inicia ahora. A continuación, hermanos y hermanas, vamos a meditar en las preguntas para orientar la reflexión. Cuando pienso en mi conversión, me sobresalto como Herodes por miedo a dejar mis placeres. El Señor me muestra su voluntad de muchas maneras cada día. Estoy atento a ver esas señales como los Reyes Magos vieron a la estrella de Belén para seguirla y encontrar al Rey. Si tuviera que abrir mi cobre de regalos a Jesús, como los Reyes Magos, ¿qué es lo que encontraría en él? ¿Sería del agrado de Jesús? Hasta aquí las preguntas de reflexión. A continuación vamos a leer el canon del Catecismo de la Iglesia Católica, el canon 1204, que nos dice lo siguiente. Por tanto, la celebración de la liturgia debe corresponder al genio y a la cultura de los diferentes pueblos.
para que el misterio de Cristo sea dado a conocer a todos los gentiles para obediencia de la fe. Debe ser anunciado, celebrado y vivido en todas las culturas, de modo que éstas no son abolidas, sino rescatadas y realizadas por Él. La multitud de los hijos de Dios, mediante su cultura humana propia, asumida y transfigurada por Cristo, tiene acceso al Padre para glorificarlo en un solo espíritu. Y las palabras que nos dice nuestro Señor Jesucristo en el libro Reflexionando con la Gran Cruzada son las siguientes. Llegado mi tiempo, quise nacer en Belén y predispuse a Roma para el censo. Fue un símbolo con el cual tenía la intención de reunir a los hombres para dar a muchos la sensación de mi llegada a ellos. Pero no comprenderían, y para despertarlos ya se movían hacia Jerusalén los magos que provocarían las investigaciones de los sacerdotes judíos en las Escrituras. Sin embargo, también estos últimos permanecieron insensibles. Conmigo no estarían sino María y José. En efecto, en Belén me esperaba la incomprensión para acompañarme hasta la cruz. Y como ustedes saben, hermanos y hermanas de la casita de oración, este mes estamos estudiando la virtud de la fortaleza. Y recordamos que en el canon 1808 se nos dice que la fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto: vayan en sus más grandes pruebas a mi corazón eucarístico, que es su fortaleza en la peregrinación terrena. Así, fortalecidos diariamente, continúan el camino hacia el hogar eterno, donde en glorioso éxtasis se reconocerán entre sí los que hayan hecho de su vida una ofrenda de amor a gloria de Dios y el bien de las almas. Y para terminar, vamos a conocer cuál es el propósito semanal con el Evangelio. Buscaré a alguien que necesite de mi ayuda y se la ofreceré como ofrenda a Jesús acostado en el pesebre de Belén. Y con la virtud del mes, que es la fortaleza, mi fortaleza estará puesta en el Señor, que me guiará a través de las cosas de cada día, para poder responder a los cuestionamientos que se me hagan, ya sea por parte de otras personas o por mí mismo. Queridos hermanos y hermanas, recibamos la bendición de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.